Muy buenas tardes, queridos oyentes. Lo prometido es deuda. Tenemos la gran suerte de contar hoy con una protagonista clave de esta semana en la ciudad de Sevilla, durante unas jornadas que se celebraron el pasado lunes y el pasado martes en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, organizado por esa Asociación Taurina Parlamentaria. Estuvo presente una diputada por Córdoba, una presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, la que fuera ministra durante la época del 2004 al 2007, doña Carmen Calvo. Muy buenas tardes, doña Carmen, exministra, gran taurina y sobre todo una de las grandes protagonistas de la semana en esas jornadas. ¿Cómo está usted? Pues estoy haciendo lo que tengo que hacer, hablar de una parte importante de la historia de este país, que son la historia de los toros, del toreo y de la tauromaquia. De las cosas que más me han llamado la atención durante estas jornadas, posiblemente y sin dudarlo, lo más claro y rotundo lo ha pronunciado usted. Nos hablaba de los enfrentamientos, de ese debate ideológico que existe en la sociedad, a favor y en contra del mundo de los toros, el concepto de la crueldad que cada uno puede tener sobre el asunto y el esfuerzo libre y pedagógico de la fiesta. Tres conceptos claves para entender nuestra defensa, ¿verdad, doña Carmen Calvo? Yo creo que el asunto de que nos gusten a unos y que no le gusten a otros los toros no puede ser un debate ideológico ni político. Primero porque los gustos en materia individual, personal y en el ámbito de la cultura son libres. Y yo siempre digo que el bando más importante que hay aquí no es el de los taurinos y de los antitaurinos, sino el gran bando que por lo visto ronda casi el 60% de los españoles, que a lo mejor no yendo nunca a una plaza, no tienen el más mínimo interés en que se prohíba la fiesta de los toros, ni de prohibirle a muchísimos compatriotas españoles que vayan a la plaza de los toros. Por eso yo creo que ese es el gran bando a cuidar, porque es el bando que respeta la historia de la tauromaquia en nuestro país, respeta la libertad individual de cada uno y por lo tanto no hay debate ideológico. A mí nadie me puede imponer lo que me gusta o lo que no me gusta, yo tampoco se lo puedo imponer a los demás. Yo creo que lo que ha ocurrido en Cataluña no es exactamente un debate político, entendiendo yo por política las ideas que cada uno tiene, sino ha sido más bien una manipulación absoluta, instrumentalizada muy bien, porque a los pocos días de prohibirse, que de momento no está en vigor, los toros en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña se protegían los correbous. Luego no estábamos hablando de proteger al animal, no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de otra cosa. Y en ese sentido en el que yo digo que no hay debate ideológico, porque claro, en mi partido hay mucha gente que le gustan los toros y otros que no, en el que es otro gran partido de este país, que es el Partido Popular, ahora en la oposición, hay mucha gente que le gustan los toros y mucha gente que no, y las plazas las llenan libremente los andaluces, los españoles, sin que nadie le pida el carné de nada. Pero por fin los dos grandes partidos de este país se han puesto de acuerdo en el mundo de los toros durante esa asociación, durante estas jornadas, y de alguna forma se ha visto claro que esto no es una cuestión política, que esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión simplemente de sentimiento y de sensibilidades, ¿no, doña Carmen? Efectivamente, somos una asociación que yo diría ejemplar en este momento de la política del país, porque somos cada uno de una afiliación política diferente y, como nos gusta mucho decir, nuestros únicos colores cuando hablamos de toro y de tauromaquia son los colores de las divisas que salen a la plaza y de los vestidos de torear de los toreros. Esos son los colores que llevamos y yo creo que esa es una forma muy necesaria para la convivencia de este país y para la política de este país. Yo creo que en ese sentido somos, me lo va a permitir, aunque quede un poco inmodesto por mi parte, somos unos verdaderos demócratas, porque cada uno con sus siglas políticas en este terreno nos entendemos con lealtad, con aprecio y haciendo cosas juntos, que yo creo que es poco normal verlo en la manera de actuar en la política española. Yo también me siento muy orgullosa de eso, de poder estar con compañeros que son de otro partido político y sin embargo aquí nos unimos por seguir defendiendo a los toreros, a ese maravilloso animal que es el toro y sobre todo el respetable, que yo no paro de destacar a quien me escucha, que es que en el único sitio donde el público, la gente, el pueblo se llama el respetable es en los toros.
Ujú. Es curioso que usted matiza muy bien, no se puede hablar del pasado en cuanto a cultura y a historia porque es una realidad, es decir, Eso ya ha está, existido, no se puede negar, no se puede negar. y podríamos en todo caso hablar de futuro o de presente. Y en la cuestión de crueldad, que la crueldad es muy versátil, lo decía usted también. Es decir, ¿dónde colocamos ese umbral? ¿Dónde considera cada uno que es cruel una acción o un espectáculo? Hasta Fíjese si es versátil, fíjese si es versátil el umbral de donde uno considera que a partir de ahí es crueldad y antes de ahí no es crueldad para cada ser humano, que fíjese, en este momento conviven verdaderas democracias como Estados Unidos, nadie va a negar que Estados Unidos no es una democracia, con la pena de muerte, legal en algunos estados. En fin, mejor ejemplo de de donde los ciudadanos colocan el umbral de la crueldad, más fácil de explicar, imposible. ¿Vamos a acusar de antidemócrata a los estados que, formando parte de los Estados Unidos, tienen todavía legalmente la pena de muerte establecida? Yo no la defiendo, en absoluto, estoy totalmente en contra. Pero quiero decir que el umbral de lo que es cruel o no cruel, al ser un sentimiento y una realidad emocional y física del ser humano, como son otras emociones, otros sentimientos, es que tienen límites movibles, depende de la sensibilidad de cada quien. A mí me parecen más crueles otras cosas, muchísimo más crueles otras cosas que le enseñamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, muchísimo más crueles algunos comportamientos que lo que ocurre en la lidia en la plaza. A mí me lo parece. Y ¿admira respeto al usted? que no se lo parezca. Sí, 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 sí. Es cuestión de libertades, en definitiva. Que usted además admira esa propia libertad suprema de impulsos éticos, Sí, estéticos y que sí. forman parte de ese esfuerzo pedagógico que hay que hacer. Es decir, de lo que significa la fiesta de los toros, la tauromaquia, de lo que es, de lo que representa, ¿no? Mire, hay que explicar muy bien lo que ocurre, desde que se mima y se cuida a un animal que es el toro hasta que se lidia en la plaza. Hay que explicarlo mucho, porque si no se explica y es complejo y requiere un entendimiento, como decían los antiguos, entendimiento, que el entendimiento es todavía algo más que la inteligencia, es darte cuenta de algo y además pasarlo por dentro de ti mismo, como se pasa el toro muy cerquita de la cintura de un torero. Hay que pasarlo muy cerca para saber lo que es. Y en ese sentido hay que explicar mucho, porque fíjese, casi todos los comportamientos del toreo son un código de honor que hoy en día casi nadie quiere practicar. A mí me gusta muchas veces poner ejemplos de lo que ocurre en la plaza. Mire usted, hoy en día todo es competitivo, todo es cruel, todo es rápido y además nadie está por echarle una mano a nadie. El uno no quiere saber nada del dos ni del tres porque es el uno y sin embargo un código que hay que cumplir en la lidia es cuando los otros dos maestros del cartel están para ayudar al que está en ese momento lidiando su toro. Eso es un ejemplo de solidaridad, de humildad. Hay un gran torerazo, el mejor del cartel, y tiene que salirle al quite al otro compañero. Fantástica la frase suya al finalizar esas jornadas, que dijera Azorín, ¿no? El arte del toreo es un acto de entendimiento, de un silogismo puro. Quien no entienda de geometría, que no entre en una Que no plaza de entra a toros, una ¿no? plaza. Es decir, Sí. la lección de moral que usted de alguna forma le llamaba la atención, que existe la gran mayoría de españoles, porque los antitaurinos es una gran minoría y los taurinos no somos A lo tanta mejor mayoría tampoco como somos una dicen, mayoría, efectivamente, la gran mayoría es pero ese Servando, respeto maravilloso que está en existe, medio. exactamente, ese respeto, ese empeño que existe por otro lado de prohibir tantas cosas, y vemos cómo ese respeto que existe en la masa, en el público en general, que ni es aficionado ni es antitaurino, es decir, que respeta esa lección de moral que hace el español de Porque calle. intuyen el misterio. Intuyen el misterio aunque no lo comprendan. Los toros son un misterio, sobre todo son un misterio. El misterio que lleva a un ser humano a aceptar su propia muerte, no por desesperación, no como cuando un ser humano se suicida porque está arrinconado por problemas, por perturbación, por lo que sea. No. Un individuo, un ser humano alegre, triunfador, con recursos materiales y decide jugársela para sacar lenguaje entre un animal bravo y él, que es un animal con inteligencia y con racionalidad, sacando figuras estéticas y código de comportamiento. Eso es un misterio.
Decía Y el yo creo gallo, que ese gran bando... el contarlo, ¿no? Decía exactamente, ese gran bando respeta ese misterio. Porque evidentemente el torero, decía Rafael Gallo, que era el que tenía un misterio y además lo sabía contar bien. Es decir, yo no sé qué misterio no existen en ese Ministerio de Cultura que anualmente ya un trabajo importante. anualmente reconoce la fiesta con esas medallas fantásticas de Bellas Artes. De oro a las Bellas Artes. Además, porque usted estará de acuerdo conmigo, y yo siento un respeto enorme y admiración por todos los toreros. Por todos, grandes, pequeños, buenos, malos, que hayan llegado figuras, que estén en la historia, me merecen respeto todos, absolutamente todos. Pero bueno, luego están las figuras que están en la historia y las que en este momento mandan en el toreo, aunque no merezcan respeto todos. Fíjese que se lo damos a los toreros que sacan arte de esas circunstancias. Todos no consiguen el arte que algunos consiguen, eso lo sabemos. Como decía Rafael de Paula, hay matadores de toros y toreros, que decía, son dos cosas distintas. Bueno, ahora por fin estamos en el Ministerio de Cultura. Ya, sí, al fin. Y tenemos muchas esperanzas de todo lo que estamos trabajando. Unas cosas las contamos, otras no. Unas se ven, otras no se ven, porque el trabajo también hay que hacerlo con discreción, ¿no?